Bueno, bienvenidos a todos a esta tercera charla del ciclo webinar en conservación de fauna argentina. Les agradecemos a todos los que están viendo estas charlas. Para nosotros es súper importante, como les habíamos dicho, es la primera vez que hacemos este ciclo y estamos muy agradecidos de todos los que se están conectando. Hoy vamos a tener al médico veterinario Guillermo Wehmeyer, que nos va a estar contando un poco sobre la medicina para la conservación de buitres, puntualmente el caso del cóndor andino. Les queremos contar que él es doctor en ciencias veterinarias, es médico de planta del Hospital Escuela e investigador de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y es miembro del Vulture Specialist Group de la UICN. Puntualmente, antes de empezar, queremos, como siempre, agradecerle a Juan Pablo Loureiro y a la gente de Huaraca, que nos ayudó muchísimo en la organización de este ciclo. Y les recordamos a todos que durante la charla pueden ir dejando sus preguntas y por ahí en algún corte de la charla o al final las vamos a estar leyendo, así el disertante les va respondiendo. Para todos los que se hayan conectado a la charla de hoy por medio de algún link que hayan conseguido, que está todo bien, les pedimos que se inscriban en el link que van a dejar ahora en el chat de YouTube. Así nosotros también podemos registrar la gente que está viendo las charlas, que nos sirven muchísimo. Y bueno, sin más que decir, Guillermo, cuando quieras, arrancamos. Bueno, hola a todos. Gracias antes que nada a la gente del Grupo Fauna, a Juan Pablo también, que es un amigo. Siempre es un gusto para mí poder aportar un poco de la experiencia del trabajo. Ya hace varios años que me recibí y cuando estaba estudiando y buscando dedicarme a cosas como esto de lo que vamos a charlar, todas este tipo de iniciativas me resultaban súper nutritivas, por lo menos para saber qué hace o qué puede hacer en algunas circunstancias un veterinario que quiera dedicarse a esto. Lo que vamos a conversar hoy tiene que ver no solo con el rol del veterinario, sino con qué papel cumple el veterinario en un ensamblaje, en un engranaje de otros roles y profesiones, ¿no? Parece que uno de los mayores aprendizajes que tenemos como veterinarios para trabajar con fauna silvestre tiene que ver con que solos no podemos sacar las cosas adelante. Tenemos un papel que sin duda es fundamental, pero que está equiparado y acompañado por otros roles, ¿no? No importa, serán cuidadores, biólogos, genetistas, técnicos, médicos, toxicólogos, cualquier otro rol que aporte. Un poco de eso es lo que vamos a charlar. Voy a empezar a compartir pantalla, a ver si vamos bien. ¿Me confirman, chicos, si se ve bien? Perfecto, se ve genial. Bueno. Sí, ahí lo único, si podés poner el ocultar en el cartelito que te aparece. Ahí va. Ahí Bien. está, buenísimo. Bueno, les decía, vamos a hablar un poco de medicina para la conservación, puntualmente enfocada a buitres. Yo en los últimos 15 años, casi 20, ya me da vergüenza decirlo, trabajé mucho con fauna silvestre en general, estuve muchos años en el ex zoológico de Buenos Aires o actual ecoparque, pero puntualmente mi trabajo de investigación y mis mayores aproximaciones o aportes a la conservación tienen que ver con el trabajo con buitres. Quizás el cóndor andino es el más icónico y por ahí la especie más amenazada con la que me ha tocado trabajar. Pero bueno, vamos a hablar de algunas cosas específicas de cóndor y otras que tienen que ver con el grupo de los carroñeros en general. Les dejo acá al principio y va a estar también al final mi correo por las dudas. Saben, igual que cualquier duda que vaya surgiendo, pueden manejarse con el chat y la idea es tratar de ir respondiendo y hacerlo medianamente interactivo, ¿sí? Vamos a hablar dos renglones nomás de qué es la medicina de la conservación. Es bastante común que hablemos de conservación, quienes trabajamos con fauna silvestre, no siempre teniendo muy claros los conceptos. La medicina de la conservación es lógicamente un enfoque, ¿no? La conservación es una disciplina que involucra muchos roles, como hablábamos al principio. El enfoque médico de los aportes a la conservación tiene que ver no solo con la medicina veterinaria, sino por supuesto con la medicina humana. Hay un montón de especialidades metidas en el medio, desde lo que es la microbiología, la toxicología, la medicina clínica,
la ecología, en fin, son muchas aristas que se van uniendo. Un poco lo que queríamos representar con este es un cóndor reconstruido a partir de distintas radiografías que fuimos haciendo. Son placas tomadas en un individuo de rehabilitación. Uno de los problemas que tienen estos pájaros es que, entre otras cosas, les disparan mucho. Y cuando recibimos animales con disparos, en algunos casos terminamos haciendo radiografías casi que de todo el animal. En este caso nos sirve para ilustrar cómo distintos aportes, distintas placas radiográficas nos ayudan a formar el ave completa. Bueno, eso es un poco lo que buscamos con los aportes a la conservación, ¿no? En nuestro caso, como veterinarios, desde lo que es un criterio eminentemente médico, más allá de que el veterinario no solo trabaja como médico, sino que puede trabajar como epidemiólogo, como educador, como toxicólogo, etcétera. Pero bueno, la idea entonces es que aportemos nuestro granito de arena para sacar adelante problemáticas de conservación que son tremendamente complejas, ¿no? Eso es un poco para definir qué es la medicina de la conservación, por qué se vuelve cada vez más importante y empieza a estar cada vez más en la mesa, ¿no? Ya sea desde hablar de biología de la conservación, medicina de la conservación, toxicología de la conservación, pero bueno, se vuelve cada vez más relevante por cómo se va modificando nuestra realidad, ¿no? Cómo vamos modificando nosotros y nuestra actividad al planeta, a los ecosistemas y los ambientes. Cada vez que se expande, digamos, la actividad humana, las modificaciones del ambiente se vuelven mucho más intensas y nos exponen a convivir o a competir en algún punto con la fauna silvestre por determinados recursos, a compartir patógenos, facilitan la aparición de cuadros como esta pandemia que nos está tocando pasar ahora, afectando definitivamente la salud de las distintas especies, no solo de fauna silvestre, que es quizá lo que más nos importa, sino a nivel más amplio, incluso de ecosistema, ¿no? Los efectos que tiene nuestra propia actividad, no solo sobre una especie puntual, sino sobre el ambiente y sobre el ecosistema, son notables y cada vez requieren soluciones más complejas, a tal punto que, por supuesto, empiezan a afectar, como charlábamos recién respecto de la pandemia, a la salud de las personas propiamente. Vemos entonces, en base a los vínculos que hay entre distintas especies de fauna, el ecosistema y las personas, que, como decíamos, en este enfoque de un mundo, una salud, la salud es una sola. En algún punto creemos que tenemos la responsabilidad de sostener todo eso sobre nuestros brazos. Un poco el enfoque ideal es que esto sea una tarea compartida, ¿no? Y de aportes múltiples de distintas disciplinas, distintos colores, distintas ideologías, para aprender que con una profesión sola o con un enfoque solo difícilmente logremos resolver problemáticas tan complejas como esta de la que estamos hablando. Vamos ahora a hablar de buitres y podríamos preguntarnos por qué sería importante estudiar, conservar o en algún modo proteger animales que de alguna manera pueden resultar quizás tan desagradables, ¿no? Estas fotos son un poco fuertes, pero bueno, es en definitiva mucho del día a día de los buitres. Es difícil pensar en empatizar y en querer aprender más y conocer estas especies cuando nos vinculamos con ellas de esta manera exclusivamente gráfica. La verdad es que tienden a tener mucha mala prensa, una percepción de las comunidades que tiende casi siempre a ser negativa, sobre todo a comparación de otras especies más icónicas o con las que tal vez es mucho más fácil empatizar, como los famosos pandas, que independientemente de las causas que llevan a su amenaza y a su declive, que en muchos casos serán compartidas, es mucho más fácil definitivamente empatizar, proteger y usar como bandera a los pandas que generan una sensación de afecto y de ternura que a los buitres, ¿no? Que se los vincula específicamente con la muerte, la enfermedad, con la podredumbre. Ahí está un poco el desafío, ¿no? Y en base a eso es que empezamos a plantearnos por qué o para qué estudiar la salud de los buitres. Especies de buitres en el mundo, lógicamente, hay un montón. Vamos a intentar abordarlas desde esta óptica que charlábamos hace un rato, de que teniendo un mundo vamos a tener una sola salud y definitivamente los buitres van a jugar algún papel, por más que nos gusten mucho o poco, pero algún rol en el ecosistema van a tener.
Cuando hablamos de para qué sirven o de qué funciones cumplen los buitres, solemos usar la expresión de servicios ecosistémicos. La imagen que tienen es de alguna manera irónica, pero tiene mucho que ver con el efecto que causan los buitres, ¿no? A la hora de sentarse a la mesa, en general son especies gregarias, puntualmente esta es una especie de buitre europeo, pero un poco el efecto es ese, ¿no? Baja uno, bajan dos, bajan 10, y en pocos minutos todo lo que había para comer se reduce prácticamente a huesos y sobras, ¿no? Es un efecto de remoción del ambiente notable, rápido y que sin dudas le va a brindar un servicio al ecosistema. Quizás los veterinarios o estudiantes estemos más familiarizados con lo que es una cadena epidemiológica, donde tenemos un agente etiológico o causal que mediante una puerta de salida se transmite a un huésped susceptible. Esta es una cadena típica bajada de internet, con algunas leves modificaciones, solamente para que veamos qué rol pueden cumplir en esto, o a dónde, digamos, pueden intervenir específicamente los carroñeros, ¿no? Si tenemos virus, hongos, bacterias, etcétera, por ponerle un nombre a un agente, en este caso microbiológico, que genera una enfermedad en un animal que muere, ¿no? Lo vamos a llamar entonces una carroña, y esa carroña es una fuente de transmisión para distintos individuos. Pueden ser personas, pueden ser otros animales, pero se vuelve de alguna manera un vehículo infectante, por vía respiratoria, digestiva, cutánea, etcétera. Entonces un huésped susceptible, que puede ser otro carroñero, que puede ser un peón que va a levantar la vaca, o puede ser otro animal, incluso pueden transmitirse. Cuando tenemos un carroñero en el medio que baja y empieza a alimentarse de la carroña, lo que termina sucediendo es que la cadena epidemiológica tiende a cortarse, ¿no? Este es un poco el servicio ecosistémico del que hablábamos antes. Los carroñeros funcionan prácticamente como los recolectores de residuos que eliminan del terreno los animales muertos, sea por causas infecciosas o no, pero entonces eliminan distintos agentes riesgosos para otros, retirándolos del ambiente en base a sus propias capacidades de resistir a esas fuentes de alimento, ¿no? Vamos a ver que por este rol que tienen los buitres y por estos hábitos alimenticios por un lado y hábitos gregarios también de compartir las fuentes de alimento, en algunos casos compartir los dormideros, los buitres en general a nivel global empiezan a tener una serie de amenazas. Es importante hablar de los buitres como grupo antes de focalizarnos en cóndor, porque son uno de los gremios, se llama, de los grupos más amenazados de fauna a nivel global. Casi el 70% de la población total de buitres del mundo está bajo un grado de amenaza importante y en riesgo de extinción. Tienen dos gráficos en esta placa que hablan más específicamente de la situación en África y en Asia. Son algunas de las zonas más golpeadas o con poblaciones de buitres más golpeadas. Van a ver que muchos de estos ítems, de estas causas de amenaza, también las vamos a encontrar en los buitres del Nuevo Mundo, digamos, en los buitres americanos. Por un lado, un alto porcentaje, más del 50%, de envenenamiento. Los envenenamientos pueden ser accidentales en algunos casos, intencionales en otros, casi siempre vinculados con esta percepción negativa que las personas suelen tener de los carroñeros, las las falsas creencias de que pueden afectar al ganado, de que pueden llevarse las crías, en fin, todas estas creencias hacen que la gente en muchos casos tienda a querer deshacerse de los distintos carroñeros. En algunos casos serán buitres, en otros casos serán cebos tóxicos destinados a matar a un puma, a un perro asilvestrado, pero en muchos casos eso termina intoxicando buitres. Por otra parte, las colisiones con torres de alta tensión, con turbinas eólicas, según el nivel de desarrollo, digamos, de cada país del que estemos hablando, también son una causa de muerte por ubicarse en las rutas de circulación de las aves voladoras que tienen grandes desplazamientos. Y también, a pesar de esto que charlábamos antes de la percepción negativa que en muchos casos hay de los buitres en general, en algunas partes del mundo y sobre todo específicamente en África, el comercio de partes de buitre como parte de medicinas ancestrales o con
usos espirituales es bastante extendido. En el caso de América quizás se da con algunos subproductos de cóndor, lo vamos a ver en un ratito, pero bueno, este es un mapa y un gráfico extraído de un artículo que analiza el declive de los buitres en África y en Asia como ejemplos, digamos, de situaciones catastróficas. Quizás algunos lo sepan, pero alrededor del año 2000, entre el 95 y el 2005, hubo una mortalidad masiva de buitres en India en particular y en el sudeste asiático en general, como producto de una intoxicación secundaria accidental, porque los buitres comen carcasas de ganado bovino que habían sido tratadas previamente con diclofenac. El respeto y la no utilización comercial para alimento de los bovinos en la India hace que se trate mucho, las vacas viven mucho tiempo y en general se usaba mucho el diclofenac para tratar problemas osteoarticulares como analgésico. Hubo un momento en el que se empezaron a encontrar grandes mortandades de buitres. Después de muchos años de investigación se llegó a la conclusión de que cuando se alimentaban de carcasas de vacas que habían sido tratadas con diclofenac, eso generaba en los buitres de varias especies una insuficiencia renal que era mortal. Y así se disminuyó entre un 90 y un 95% de la población de buitres en la India. La verdad es que la situación fue prácticamente catastrófica. Por suerte se aprendió mucho de eso, se prohibió el diclofenac, se cambió la utilización de analgésicos por meloxicam, que es mucho mejor tolerado por la mayoría de los buitres, y lentamente esas poblaciones empezaron a recuperarse. En África la situación es parecida, aunque no exactamente igual. La mayoría de las intoxicaciones en África tienen que ver con la caza ilegal de elefantes, rinocerontes, etc. Los buitres, por cómo giran sobre los cadáveres, funcionan de alguna manera como alarma para los rangers que están intentando controlar la caza ilegal, y en muchos casos se envenenan a los buitres para que no delaten cuando están cazando un rinoceronte o extrayendo el marfil de un elefante, ¿no? Entonces, de manera secundaria, los buitres son eliminados para no delatar, digamos, otra actividad ilegal. ¿Qué pasa en el ambiente cuando empiezan a desaparecer los buitres? El mayor ejemplo, como les decía antes, está en la desaparición de los buitres en India, cuando pasamos de poblaciones sumamente abundantes que empiezan a disminuir, por distintas causas, ¿no? Persecución directa, pesticidas, distintos tóxicos, etc. Los buitres empiezan a estar ausentes y las enfermedades, o sea, las cadenas epidemiológicas que vimos hace un rato, que se cortaban por la acción de los buitres, de repente no se cortan más. Entonces esas carcasas potencialmente infecciosas se sostienen en el ambiente durante muchísimo más tiempo, facilitan la transmisión de enfermedades, incluso permiten que aumenten los carroñeros oportunistas o secundarios, que no son estrictamente carroñeros. Por ejemplo, perros silvestrados y ratas. En India, entre el 2000 y el 2010, como les mencionaba antes, asociado al declive de los buitres, se generó un aumento importantísimo de la incidencia de rabia, de leptospirosis y de otras enfermedades zoonóticas, perpetuadas, digamos, y transmitidas, entre otros, por ratas y por perros. Entonces, ahí empezamos a ver por primera vez lo importante que es prestar atención a la salud de los buitres, porque ante la ausencia de buitres, el efecto que eso genera en el ecosistema en general y en el ser humano en particular es sumamente notable. Esto se mide, una de las maneras más concretas de hacer que las poblaciones y los gobiernos le presten atención a eso es con índices económicos, ¿no? El costo en salud pública y en lucro cesante, etcétera, que tiene asociado el declive de los buitres es tan alto que justifica que los gobiernos empiecen a prestar atención y a tomar medidas. Por ejemplo, la prohibición del diclofenac, por ejemplo, la realización de estudios para ver si se puede reemplazar el uso clínico en algunos casos del diclofenac con meloxicam. Esa es una lección relativamente aprendida, pero que no deja de estar relativamente circunscripta al sudeste asiático. No se produjo el mismo efecto de estudios y de llamado de atención
para la conservación de las poblaciones de buitres en otros continentes, ¿no? Hablamos entonces de buitres del Viejo Mundo, que son un poco los de arriba, hay un montón de especies, no vamos a hacer detalle en cada una porque realmente sería muy larga la conversación, pero sí queremos empezar a poner un poco el ojo en nuestros buitres, lo que llamamos los buitres del Nuevo Mundo, que acá los vemos dibujados abajo. En el Nuevo Mundo no hay tantas especies, son ecológicamente muy parecidas y cumplen el mismo rol, pero son muchas menos, son especies filogenéticamente distintas. Tenemos nosotros la particularidad de que en Sudamérica tenemos uno de los ambientes mejor conservados o menos degradados, por así decirlo. Si bien, por supuesto, estamos inmersos en un proceso de incremento poblacional y seguimos modificando el ambiente al ritmo de la expansión de la actividad humana, por supuesto que tenemos ambientes mucho menos modificados que en Europa, por ejemplo, que es quizás la zona realmente más modificada, pero aún así es importante que no perdamos tiempo y que empecemos a estudiar de qué manera estos cambios, que hoy quizás no son tan extremos, ya empiezan a afectar, o al menos esa es la hipótesis, a nuestras especies de buitres, considerando a los buitres como sensores de qué es lo que está sucediendo en el ambiente, ¿no? Como charlábamos al principio, no es que nuestro interés se circunscriba estrictamente a los buitres, sino que ya probamos que los buitres son de alguna manera un sensor de cómo está el ambiente y de qué otros riesgos pueden incluso estar presentándose para la salud de las personas. Ahí sí vamos entonces a profundizar un poco en cóndor andino. Es el ave voladora de Sudamérica más grande. Tenemos una especie, un primo, digamos, o un análogo al cóndor andino en Norteamérica, que es el cóndor californiano. Así como hablamos de la crisis de extinción de los buitres en India y en Asia en general, el cóndor californiano también tuvo un proceso cercano a la extinción en la década del 80, en este caso no por diclofenac, sino por envenenamiento con plomo. Los cóndores se alimentaban de carroñas de animales muertos con municiones de plomo y de manera secundaria empezaron a enfermarse. Estuvo prácticamente al borde de la extinción, llegaron a quedar 22 ejemplares. Lo que se hizo fue capturarlos a todos, iniciar un programa de cría en cautiverio. Por suerte, actualmente la situación es mucho más alentadora, si bien el plomo sigue siendo uno de los principales factores limitantes para la conservación del cóndor de California. Hoy por hoy las poblaciones realmente crecieron, se sigue criando en cautiverio para liberar, se empezó a regular tímidamente por ahora el uso de municiones de plomo y eso permitió que la población de cóndor de California empiece a recuperarse. En el cóndor andino y en Sudamérica tomamos nota, digamos, de todas estas amenazas y situaciones cercanas a la extinción de otros buitres, pero la verdad es que nuestro nivel de conocimiento y de estudio sigue viniendo muy por detrás, ¿no? Nosotros empezamos a estudiar esto y a buscar estas problemáticas como los tóxicos, como los AINES y como el plomo, muchos años después de que esto se detectara en otras especies. Para quienes no los conozcan tanto, tenemos acá en pantalla un cóndor adulto a la izquierda, con un plumaje característico que es negro con estas franjas blancas en el dorso del ala, y a la derecha tenemos un juvenil que son color marrón, pardo. Recién a partir de entre los 5 y los 8 años el plumaje empieza a cambiar, abandonan el pardo, se vuelven primero gris y después negros, y el plumaje definitivo, que es igual tanto en machos como en hembras, se da cerca de los 8 años. Es una de las pocas especies de buitres que encontramos donde hay un dimorfismo sexual notorio, o sea, podemos distinguir a simple vista a los machos de las hembras. Tenemos también acá en primer plano a la izquierda una hembra. Van a ver que no tiene la carúncula, que es esa protuberancia carnosa sobre el puente nasal. Las hembras tienen entonces el puente nasal liso, y cuando son adultas tienen los ojos, el iris, de un color rojizo, un rojo sangre. A diferencia de esto, el macho, como decíamos, sí tiene esta protuberancia carnosa o carúncula, la tienen desde que son juveniles, el tamaño lógicamente va cambiando, es un carácter sexual secundario, y cuando son adultos el color del ojo es de un color marrón, ocre o miel,
Es fácil entonces discriminar si tenemos cóndores machos o hembras, más allá de si tienen el plumaje definitivo. El collarete blanco, lo tienen tanto machos como hembras. Inicialmente, cuando son juveniles, esto es de color pardo. Cuando se empiezan a llegar a la adultez, se va volviendo blanco, y finalmente el blanco es no solo en el collarete, sino también en las placas del dorso. Lo que les voy a contar ahora es un poco la condensación de los estudios en los que participé durante los últimos años. Mucho de esto tiene que ver con la realización de mi tesis doctoral. Tuve la suerte de trabajar con cóndores no solo provenientes de rehabilitación, incluso criados en cautiverio, sino también con cóndores silvestres, ¿sí? Un poco el objetivo de mi trabajo doctoral fue evaluar la salud de esta parte austral, digamos, de la población de cóndor andino, evaluando cuán afectada podía estar por la actividad humana, ¿no? Decíamos que la perspectiva que buscaba era aportar un poco a esta medicina de la conservación, o sea, brindar evidencias para evaluar qué tanto efecto negativo estábamos generando como especie nosotros sobre el cóndor y sobre su conservación. La hipótesis era que si bien Argentina, sobre todo en comparación con otros países del primer mundo, con otros continentes como Europa o Estados Unidos, si bien contamos con ecosistemas poco modificados, que podríamos quizás clasificarlos como prístinos, ya empezamos a modificarlos a un punto donde eso podría estar influyendo sobre las decisiones que toman y sobre los factores que afectan al cóndor, a su salud y por supuesto a su conservación, ¿no? Cuando hablamos de salud versus enfermedad, sobre todo en esta óptica de la medicina de la conservación, no solo nos vamos a referir a si el animal tiene o no tiene un agente infeccioso, vamos a trabajar con muchas otras cuestiones, no solo con parásitos, microorganismos, bacterias, virus, sino también con tóxicos. Vamos a analizar la etiología de traumas, analizar las posibilidades de nutrición que tiene, si se alimenta de animales de producción, de animales silvestres. Seguramente eso va a ir asociado también a distintos grados de amenaza y problemáticas a las que puede estar enfrentándose el cóndor como especie, y vamos a ver también qué clase de vínculo y de feedback tiene con el ambiente y con algunas etiologías también ambientales. Les decía que tuve la suerte de trabajar no solo en cautiverio, sino a campo. Esto que ven acá son imágenes de capturas de cóndores silvestres. Lo que se hace es colocar una carroña, una carcasa de bovinos, ovinos, etcétera, montar una red que va escondida y es de activación remota. Una vez que los animales bajan a comer y están en una posición segura, se activa la red, quedan entonces atrapados, se empiezan a liberar uno por uno, se almacenan, digamos, se aseguran de forma individual y empiezan a ser procesados, ¿no? Lo que hicimos es, en estas campañas, no solo medirlos, pesarlos, tomar muestras biomédicas, sino incluso en algunos casos equiparlos con transmisores para estudiar, como parte de esta iniciativa transdisciplinaria, los desplazamientos. No solo querríamos saber si esos animales tienen plomo, cobre, tuberculosis, influenza, etcétera, sino incluso saber cómo se mueven y si los que tienen una enfermedad o un tóxico se mueven más, se mueven menos, si todos los que pasan por determinada geografía tienen una mayor prevalencia de enfermedades, en fin, todos estos datos, incluso cuando trascienden lo estrictamente médico, se vuelven súper importantes para después sacar conclusiones y ofrecer, digamos, medidas de mitigación o ser utilizadas para la toma de decisiones que tienda a proteger a estos animales, el territorio que usan y los recursos que usan. Estas imágenes son de animales trabajados ex situ, son ejemplares de rehabilitación. A la izquierda tienen el mapa de la distribución global de cóndor. Un detalle que no mencionamos, pero que es importante, es el cóndor siempre va asociado en su distribución geográfica a la cadena de los Andes, ¿no? Sin embargo, la frontera, la cordillera andina entre Chile y Argentina tiene una extensión en distribución norte-sur que es mayor al 60% del largo total. Entonces, lo que sea que pase a nivel nacional en Chile y en Argentina, que de hecho
comparten cóndores. El cóndor tiene una capacidad de desplazamiento enorme, pueden moverse casi 350 kilómetros en un día. Entonces lo que encontremos ahí o digamos, los llamados de atención que tengamos van a ser ciertamente válidos para la mayor parte de la distribución del cóndor, ¿no? Ahí vemos marcado con estrellas todas las provincias argentinas de las cuales empezaron a aparecer ejemplares que luego fueron derivados a Buenos Aires para su atención. En el ex zoológico de Buenos Aires funciona uno de los centros de rehabilitación de referencia para la especie, y a partir de eso fue construyéndose una gran casuística, ¿no? Cada animal que llegaba era anestesiado, por supuesto puesto en cuarentena, se hacía una evaluación médica, y aquellos individuos que superaban su tratamiento con éxito y quedaban en condiciones son devueltos a su ambiente natural. Los datos que obtuvimos a partir de esa casuística fueron muchísimos. Acá vemos en una placa, solo por empezar, digamos, a ponerle nombres y categorías, resultados de algunas pruebas de agentes infecciosos. Evaluamos, por ejemplo, enfermedades virales, enfermedad del virus del oeste del Nilo y la encefalitis de San Luis. Ambos los ponemos juntos porque son arbovirus, son enfermedades transmitidas por vectores. La verdad es que la incidencia que encontramos de esta enfermedad fue baja. En este caso tienen ustedes de manera conjunta puestos en esta placa los resultados de los silvestres y de los de cautiverio. La prevalencia fue muy baja y en la mayoría de los casos estaba asociada a los individuos de cautiverio, ya sea cautiverio permanente o temporal por, digamos, tránsitos que hacían los individuos desde sus provincias hasta Buenos Aires. Es importante conocer los niveles de circulación de estos virus que tenemos, porque si bien para completar su ciclo epidemiológico hace falta el vector, cuando estos animales se mueven en el país, están moviendo una determinada carga viral que en caso de encontrarse con un vector competente puede cerrar un ciclo de transmisión, ¿no? A diferencia de los arbovirus, por ejemplo, influenza no encontramos ni en los individuos silvestres, que fueron analizados casi 130 individuos, como en los individuos de rehabilitación y de cautiverio permanente. La influenza no fue algo que hayamos detectado. La incidencia de clamidia fue bastante baja y también fue mayormente asociada a individuos de cautiverio, ya sea temporal o permanente. Vemos entonces que los agentes infecciosos no parecieran ser por ahora una gran preocupación para el estado de salud y para la conservación de la especie. Sin embargo, nos vamos a meter ahora con otro factor que sí pareciera empezar a ser mucho más relevante, que son los conflictos derivados de la coexistencia con el ser humano. Acá agrupamos, digamos, dentro de esta gran bolsa, tanto el efecto de los cebos tóxicos como la persecución directa. A la izquierda ven una imagen del jaguar fiesta, que es una celebración, digamos, propia también de los pueblos andinos, donde se capturan cóndores, se los monta sobre un toro. En fin, todo esto tiene un significado cultural fuerte, si bien las prácticas van cambiando y van tendiendo a volverse cada vez menos abusivas, no dejan de ser relevantes para poner sobre la mesa el vínculo que las comunidades tienen con esta especie, ¿no? En el medio vemos una foto de un montón de ejemplares muertos por una intoxicación, en este caso accidental, o sea, son cebos que, como mencionábamos hace un momento nomás, en algunos casos se usan para matar cóndores directamente, y en otros lo que busca el puestero, digamos, o el chacarero, es eliminar un zorro, un puma, en fin, distintas clases de predadores con los que puede haber un conflicto en base a su actividad productiva. En algunos casos la ignorancia y en otros la percepción errónea lo que hace es que por intentar controlar, por ejemplo, la predación por perros silvestres, terminen muriendo perros, zorros, carroñeros, aves, tatú, en fin, distintas especies, porque es un método sumamente inespecífico de una toxicidad altísima. Dentro de las amenazas antrópicas las vamos a ir dividiendo. Una de las que me tocó mucho estudiar en estos últimos años es la intoxicación por plomo, tal como lo mencioné antes para el cóndor californiano. Lo que suele suceder es una intoxicación casi siempre accidental. Es verdad que hay persecución directa, hay mucha gente que dispara
al cóndor andino y a otros carroñeros por diversión o de alguna manera por deporte, si alguien lo puede considerar así. Son animales muy curiosos que tienden a demostrar interés por acercarse y ver qué es lo que está sucediendo. Eso en muchos casos los pone a una distancia de tiro. Vemos arriba, esta es la foto, digamos, a nivel macroscópico de un ejemplar, y su radiografía. Este individuo tenía casi 32 perdigones, había recibido un disparo de escopeta, y tenía perdigones embebidos en todos lados, no solo acá ven en la carúncula, debajo del ojo, tenía en las alas, en el torso, en los pies, en las piernas, en fin, realmente hay algunos que son enquistados y no generan mayores problemas. En otros casos el disparo le cuesta la vida, sobre todo cuando involucra órganos vitales. Y hay otra manera de potencial intoxicación, que es la ingestión. Como decíamos al principio, cuando se alimentan no importa si es una liebre, una oveja, una vaca, un ciervo, de cualquier animal abatido con municiones de plomo, el plomo entra en el sistema digestivo y al tomar contacto con las secreciones ácidas que empiezan a digerir el alimento, empieza a liberar sales de plomo que son absorbidas, pasan a la sangre y eso genera una intoxicación clínica aguda, que en muchos casos puede matar al animal. Algunos llegan con un cierto nivel de depresión a ser detectados, transferidos a un centro de rehabilitación y se pueden salvar. En otros casos los niveles son subletales, pero está probado que pueden empezar a afectar de manera subclínica al animal, o sea, empezar a producir signos aun cuando no le quiten la vida inmediatamente. Trabajamos, como les decía antes, casi con 240 individuos entre los silvestres y los de rehabilitación. Trabajamos con muestras de sangre para buscar niveles de intoxicación reciente, en muchos casos aguda, y también trabajamos con muestras de plomo para tratar de buscar intoxicaciones subletales con un potencial efecto crónico asociado a la vida de los individuos. Ponemos la foto del iceberg, quienes por ahí ya han escuchado algunas de estas charlas, la deben tener súper presente. Para mí es la mejor, es la explicación más gráfica. Muchas veces nos preocupamos cuando recibíamos un animal intoxicado con plomo que necesitaba un tratamiento para sobrevivir a eso. Algunos lo logran y se reponen, otros mueren en base a la intoxicación. Pero si bien eso es muy concreto y nos genera una alarma respecto a esta problemática, hay casi un 44% de individuos que tenían signos de una intoxicación crónica, que es incluso en algún punto más peligrosa a nivel poblacional y de conservación que la aguda. ¿Por qué? Porque un ejemplar que tiene unos niveles subletales que van comprometiendo su comportamiento, su fertilidad, van alterando su función endocrina o minando, disminuyendo su capacidad inmunológica, no solo se mantienen vivos, sino que están compitiendo con otros y están en inferioridad de condiciones. Quizás no es tan concreto como la muerte clínica de un ejemplar, pero son animales que pueden competir con otros, que pueden no reproducirse y que entonces empiezan a ser un riesgo en el mediano y el largo plazo para la supervivencia de la especie. Es realmente tanto más importante detectar a los intoxicados de manera crónica que a los agudos. Les decía hace un ratito que medíamos plomo en hueso. El plomo, cuando empieza a circular, si no está en niveles letales, lo que va haciendo el organismo es empezar a incorporarlo en algunos órganos de depósito, por ejemplo, en los huesos. ¿Esto qué problemática tiene? Que en las funciones metabólicas, donde hay resorción de hueso para liberar, por ejemplo, calcio al torrente sanguíneo, en un periodo de hambruna, por ejemplo, el plomo que estaba incorporado en esos huesos, cuando se moviliza calcio, idealmente, también se moviliza plomo. Entonces, un ejemplar que sobrevivió a una intoxicación subletal, ante la movilización de ese plomo que estaba de alguna manera inerte, puede volver a sufrir un cuadro de intoxicación, incluso morir en una reagudización de la enfermedad. Nos empezamos a preguntar si esto era solo un problema regional o si podía tener implicancias globales. Les decía que en el gráfico anterior estaban marcadas las provincias, ¿no? Acá tenemos a la derecha también otra vez la distribución del cóndor sobre el mapa de la República Argentina. De las 14 provincias de nuestro país en las que se encuentra el cóndor andino,
teníamos ejemplares afectados de 12 de esas provincias, o sea, el 80 y pico por ciento de nuestra distribución tenía ejemplares muestreados ahí que estaban sufriendo envenenamiento por plomo. Entonces, para Argentina, esto definitivamente es un problema relevante. Lo que hicimos fue agregar una búsqueda de datos en el resto de los países. Les decía que la cordillera argentino-chilena es casi del 60% del largo de la cordillera total, pero sumado a eso, también encontramos eventos reportados con datos objetivos de cóndores envenenados por plomo en Chile, en Perú y en Ecuador. O sea, otros 3 países que, si bien no tenían una casuística tan numerosa como la de Argentina, habían reportado casos, los habían medido y estaba comprobado que los ejemplares se habían intoxicado. Empezamos a pensar ya que esto no es una problemática regional, sino realmente global y que tiene un peso importante para la conservación de la especie, o mejor dicho, que es una amenaza relevante para su conservación. La otra gran familia, digamos, de tóxicos de la que tenemos que hablar son los cebos tóxicos. La problemática del uso de los cebos, como decíamos, está en muchos casos vinculado a un envenenamiento intencional y en otros a un envenenamiento accidental, o por un mal uso de los pesticidas o plaguicidas, que son los que más habitualmente se usan, o por querer envenenar un puma o un perro y terminar matando, como en estos casos vemos en las fotos, casi 34 ejemplares. Las fotos de arriba son de Colombia, son de ejemplares muertos en Colombia. Entre Argentina y Chile tenemos la suerte de tener la mayor densidad poblacional de cóndores. Eso nos permite estudiarlos con más facilidad, hacer censos con menor nivel de complejidad, si bien no es sencillo. A medida que nos acercamos al norte de la distribución, la densidad poblacional del cóndor es mucho menor y en consecuencia no deja de ser grave, ¿no? Que aparezcan 1, 2, 3 cóndores muertos por cebos tóxicos en Colombia definitivamente tiene la misma relevancia que cuando en Argentina aparecen 34, ¿no? Que son realmente catástrofes para la conservación. Piensen que más de la mitad de estos ejemplares de los 34 muertos eran adultos, un cóndor tarda, dijimos antes, casi 8 años en madurar. Entonces, lo que tarda la población en reponerse de semejante golpe a nivel ecológico es muchísimo tiempo. O sea, esto es un gran golpe para la conservación de la especie. Decíamos que el envenenamiento puede ser intencional o accidental. Definitivamente, cuando se usan cebos tóxicos, el método es inespecífico y terminan afectándose por cada especie a la que se quiere eliminar. Se eliminan en promedio otras 7 especies. Algunas estarán protegidas y otras no. Es muy común que cuando se envenena una carcasa de una oveja o una vicuña, una llama, como nos ha pasado, aparezcan muertos mamíferos, aves, por ejemplo, zorros, pumas, perros, aves. Entonces, el efecto que tenemos es sumamente inespecífico. La tasa de mortalidad es altísima, la letalidad que tienen estos compuestos usados con este nivel de impunidad es altísima. Los animales se mueren en 15 minutos, media hora. La mayoría de los casos ni siquiera llegan a ser detectados por los pobladores locales. Esto hace que la notificación y el reporte de los eventos no sea sencillo. No siempre hay gente que esté en condiciones de notificar y de hacer llegar esto a los medios, a las autoridades de aplicación, a las autoridades locales. Una vez que se reportan eventos de este estilo, es difícil a su vez denunciarlos y tener pruebas para confirmarlos. ¿Por qué? Porque los análisis que necesitamos hacer para saber qué clase de compuesto se usó, qué tipo de veneno es el implicado, no se hacen fácilmente en cualquier laboratorio. Entonces, las cadenas de custodia, las responsabilidades legales hacen que la denuncia y la comprobación sea muy difícil. Indudablemente esto también, por supuesto, pone en riesgo las vidas humanas. Sabemos, después de mucho tiempo y de muchos de estos eventos, que una de las principales herramientas que tenemos para disminuir esto, para tratar de revertirlo, es la educación. Les decía hace un rato que denunciar y comprobar es difícil, condenar es difícil. También está claro que empezar a condenar es una herramienta, pero que no es la solución. En la medida en la que no logremos hacer una difusión y una educación, por supuesto,
vamos a estar esforzándonos con menores chances de éxito. Para Argentina específicamente, por suerte, en los últimos años se lanzó una estrategia nacional contra el uso de los cebos tóxicos. Lo que esto pretende es empezar a dar difusión a la problemática, empezar a alertar a las comunidades, empezar a alertar a las autoridades de aplicación y sobre todo empezar a fortalecer los distintos circuitos de denuncia, de atención y de detección. Lo que busca la estrategia nacional es que a través de organismos nacionales se empiecen a distribuir kits de equipamiento para presentarse y tomar muestras en cada uno de estos eventos. Empiezan a distribuir también información muy importante respecto de los riesgos que esto implica para la población humana, ¿no? La persona que coloca carbofurano, paratión en una carcasa para envenenar a determinada cantidad de perros silvestres se está poniendo en riesgo definitivamente. Él, su familia, y si así como pasan los animales a alimentarse, pasa un chico y toca eso o lo aspira, los riesgos de letalidad son altísimos. Les decía que es bastante difícil comprobar y documentar esto. Los compuestos que hasta ahora hemos encontrado y documentado son principalmente carbofurán y paratión. Son compuestos que de alguna manera son de fácil acceso para los puesteros o para los pequeños productores y los usan prácticamente como método de control para evitar potenciales predaciones sobre sus cabezas de ganado, ¿no? Decíamos que la letalidad es altísima, que los mecanismos son hiperagudos. Esto, una vez que se coloca el veneno, prácticamente no da tiempo a nada y se empieza a generar una cascada de individuos que empiezan a morir, muchas veces en localizaciones remotas. La denuncia es difícil y entonces por eso es que hacemos tanto hincapié no solo en fortalecer las capacidades de detección y de denuncia, sino en la difusión. O sea, realmente la mayor herramienta que tenemos para empezar a atender esta problemática es la educación, ¿no? En la medida que no podamos empezar a difundir esto y a tener claro por qué tenemos que encontrar otras maneras de resolver estas problemáticas, vamos a estar invirtiendo esfuerzos en algo que difícilmente empiece a dar resultados. Les decía hace un rato que queríamos estudiar qué efecto tenía la actividad humana sobre la salud puntualmente del cóndor andino, pero también nos surgieron otros interrogantes y sobre todo otras oportunidades que eran estudiar qué influencia puede tener también el ambiente sobre el cóndor. Mi trabajo de muestreo empezó en 2010, hace ya muchos años. Tuvimos la particularidad de que durante algunas de las temporadas de muestreo se generó la erupción del volcán en Chile, cuyo humo llegó y afectó tanto a la Patagonia y a muchos animales, entre ellos potencialmente al cóndor andino. Entonces lo que hicimos fue comparar muestras que habíamos obtenido en base a las capturas previas a la erupción del volcán y posteriores, para tratar de cuantificar de alguna manera relativamente objetiva si el volcán y la ceniza secundaria habían tenido un efecto relevante sobre la salud de esta población de cóndores andinos, ¿no? Sobre todo del noroeste de la Patagonia. Les decía que queríamos ver qué tanto efecto había tenido la actividad volcánica, ya sea en base a la disponibilidad de alimento, porque como todos quizás recuerden, una vez que empezaron a liberarse las cenizas, muchos herbívoros sobre todo empezaron a morir porque de repente no tenían que comer, las cenizas habían cubierto las praderas y entonces la disponibilidad de alimento asociada a los riesgos de la aspiración de cenizas, la irritación que todo eso genera, generó un pulso de muerte de ganado altísimo. Entonces cambió mucho la oferta de alimento y surgió la hipótesis de ver si eso se asociaba con un cambio en el uso del espacio, ¿no? Si los cóndores modificaban sus patrones de desplazamiento para alimentarse de los animales muertos por esto o para alejarse eventualmente de lo que se llamaba la pluma del volcán, de la ceniza del volcán, que podía estar también afectando directamente a los cóndores. El objetivo entonces era evaluar si habían afectado a la salud y a las tomas de decisiones que los cóndores tenían.
lo que hicimos fue evaluar la comparación de parámetros clínicos en los cóndores previos y posteriores a la zona de erupción. Lo que hicimos, acá tienen una foto satelital del volcán, que vemos que está en Chile, pero de hecho el alcance del humo fue notable y empezó a expandirse en muchas zonas de nuestro país. Les decía hace un rato que las poblaciones de cóndor se mueven diariamente y libremente por sobre lo que es una frontera política, como la división entre Argentina y Chile. Hay incluso muchos animales que lo sabemos por los transmisores satelitales que colocamos, que quizás tienen, por ejemplo, el nido de lo que sería el lado estrictamente chileno, pero tienen zonas de alimentación en la estepa patagónica y viceversa, ¿no? Ejemplares que nidifican o duermen en Argentina y que viajan a alimentarse a Chile. Entonces, así como los animales van y vienen, el efecto del volcán, por ejemplo, si bien técnicamente fue en Chile, se vivió intensamente en Argentina. Lo que hicimos fue inicialmente analizar la ceniza. En muchos casos la ceniza volcánica contiene alto porcentaje de sílice, también se le llama vidrio volcánico. Las partículas de sílice son muy irritantes, tanto para aparato respiratorio, para las vías oftalmológicas, como para el aparato digestivo. Hay muchas publicaciones, digamos, de la tremenda irritación que esto produce en el aparato digestivo en los pequeños rumiantes o en los grandes rumiantes. Eso producía entonces alteraciones de salud y un gran pulso de mortalidad en el ganado. Acá vemos cómo estaba el aire, notablemente enrarecido. Esto es noroeste de la Patagonia, la zona de Neuquén y Bariloche, y las etapas de mortandad del ganado fueron brutales. O sea, realmente hubo un pulso de mortalidad tanto de ovinos como de bovinos, incluso ciervos, altísimo. Eso cambió drásticamente la disponibilidad de recursos que los carroñeros tenían para alimentarse. Trabajamos con 44 cóndores entre adultos y juveniles de ambos sexos. Bueno, los ejemplares habían sido marcados para asegurarnos de que no estábamos repitiendo los muestreos. 23 fueron analizados antes de la erupción y 21 después. Lo que se hizo fue tanto una revisión clínica completa como la toma de muestras para análisis complementarios secundarios, ¿no? En este caso muestras de sangre para hematología y bioquímica, y lo que hicimos luego fue compararlos mediante estadística descriptiva y analítica, buscando estimar qué influencia tenían sobre cada uno de los parámetros el año en el que los habíamos muestrado, o sea, pre-erupción o post-erupción, y aparte el sexo y la edad. Respecto del análisis clínico, lo más concreto que se encontró con un 100% de prevalencia fue los animales muestreados antes, que son los de la izquierda. Ahí vemos una foto de lo que es la glotis, ¿sí? La faringe profunda. Esa es una faringe normal, con un color rosado. Si bien las mucosas aparentes tienden a estar teñidas de un color amarillo, esto es normal, no tiene que ver con ictericia ni nada parecido a lo que quizás estamos familiarizados en mamíferos. Los cóndores tienen altos niveles de carotenos y es muy común y muy deseable que sus mucosas sean amarillas o naranjas. Sin embargo, cuando los muestreamos entre el 2011 y el 2013, empezamos a encontrar una faringitis irritativa notable. Los animales tenían todos 100% faringitis y en algunos casos también encontramos conjuntivitis. Nosotros a su vez la categorizamos entre irritaciones leves, moderadas y severas. Acá tienen una condensación, digamos, de la gradualidad, ¿no? Esta es una irritación leve a moderada y esta es una severa, pero entonces las partículas de sílice definitivamente estaban afectando a estos animales que volaban entre una nube suspendida de cenizas que los estaba empezando a afectar orgánicamente. Respecto de la comparación de parámetros bioquímicos, acá tienen los gráficos, en verde y digamos siempre sobre las izquierdas están los individuos muestreados antes de la erupción y en gris los muestreados después. Empezamos a ver que había cambios en los valores de albúmina, calcio, como les decían, los carotenos,
y en el magnesio, mientras que la albúmina, las proteínas, el calcio y los carotenos, que son compuestos relativamente deseables, por así decirlo, bajaron como efecto de la actividad, o asociados a la época de la erupción volcánica. Aumentó, por ejemplo, el magnesio, que es también uno de los minerales que puede estar asociado a las cenizas volcánicas. La salud entonces de los animales, tanto clínica como analíticamente, se vio afectada. Lo que es difícil para nosotros de estimar es cuán relevante resultó esto, porque no tenemos una evaluación de supervivencia o de mortalidad asociada. Por lo menos no encontramos nosotros efectos de mortalidad. Sin embargo, sabemos que los muestreos fueron demasiado puntuales como para obtener una evaluación sostenida en el tiempo, ¿no? No hubo cambios mayores o significativos en la condición corporal, en los parámetros del peso registrado. Sin embargo, los parámetros bioquímicos alterados, o sea, que bajen las albúminas, que baje el calcio, que bajen los betacarotenos, sugieren que hay un nivel de compromiso metabólico y nutricional asociado, ¿no? Decíamos antes que hubo un pulso de una mortalidad de ganado que aumentó las cantidades de alimento y que podría haber generado una alteración en el uso del espacio de los cóndores. Sabemos, sin embargo, por suerte, por haber trabajado en conjunto con técnicos, con biólogos, con epidemiólogos, etcétera, en base al estudio de los desplazamientos, que los cóndores no alteraron sus patrones de movimiento durante la época de mayor influencia de la ceniza volcánica. Esto quiere decir que si bien pagaron un precio y se vieron afectados, tal vez el nivel de efecto no fue lo suficiente como para hacerlos modificar sus rutinas de desplazamiento. No sabemos si esto se debe a que los recursos que estaban explotando acá eran lo suficientemente valiosos como para decidir no desplazarse para escapar de la ceniza volcánica, pero definitivamente entonces algún grado de afección en la salud hubo, quizás no lo suficiente como para generar que los animales se desplacen hacia otro sitio. Es la primera vez que tenemos nosotros la oportunidad de estudiarlo y es el primer reporte que hay sobre cómo esto afecta al cóndor andino o a un carroñero a nivel general, ¿no? Ojalá puedan hacerse estudios un poco más específicos y más sostenidos en el tiempo, como para tratar de responder preguntas con un poco más de relevancia, ¿no? Nos quedan, por supuesto, muchas preguntas sin responder. Empezamos a encontrar tal vez la punta del ovillo y cuando comparamos la relevancia que tienen las problemáticas naturales o ambientales, digamos, respecto de aquellas problemáticas derivadas de la actividad humana, empezamos a encontrar que la actividad humana, sin dudas, es hoy por hoy el mayor problema que tiene el cóndor andino. Esto nos lleva a que en el transcurso de este año cambió, asociado a todas estas investigaciones, no solo de lo que ha sido, lo que yo tuve la oportunidad de investigar, sino a muchos otros grupos que trabajan a nivel Sudamérica, se recategorizó al cóndor que estaba a nivel internacional, catalogado como una especie casi amenazada de manera global, se la recategorizó como una especie vulnerable, fruto de verificar entonces cómo lo afectan a sus tendencias poblacionales y qué efecto negativo tiene la actividad humana. Hoy por hoy entonces el cóndor ya es una especie vulnerable a nivel global, independientemente de los niveles locales de amenaza. Yo les mencionaba que en el norte de su distribución, cerca de Venezuela y Colombia, está en peligro crítico porque la densidad poblacional ya era baja y los animales empezaron a retroceder, digamos, a verse muy afectados. Entre Argentina y Chile, si bien todavía tenemos las poblaciones más abundantes, por supuesto que no están ajenos a toda esta problemática. Entonces siempre es importante que conozcamos las distintas clasificaciones, tanto a nivel regional como a nivel global. Este es un poco el resumen entonces de las amenazas y las problemáticas de conservación que hoy por hoy tiene la especie. Hablé un montón sin parar. Francisco, si quieren habilitamos un momento para preguntas, si es que hay alguna. Dale, tenemos una pregunta en el chat, ya te la leo.
¿Qué característica tienen los buitres en general para no verse afectados por los microorganismos que consumen con la carroña? Pregunta Marina Runco. Es buena la pregunta, Marina. Es multietiológica, digamos, la preparación o la particularidad que tienen. Por un lado hay, digamos, una fisiología digestiva que en base a la acidez que tiene en el estómago tiene una alta capacidad neutralizante, sobre todo de compuestos microbiológicos, ¿no? Como vimos, quizás eso le juega en contra cuando hablamos de tóxicos. Si bien la acidez del estómago es muy baja, en algunos casos llega a 1 o a menos de 1 de pH, eso puede inactivar a muchos microorganismos. Sin embargo, por ejemplo, lo que charlábamos del plomo, eso genera, cuando hay plomo por vía digestiva, que las sales que se van liberando se puedan absorber y pasen al torrente sanguíneo. Entonces, están muy preparados para lidiar sobre todo con agentes infecciosos. Una de sus particularidades es esta, o sea, la gran acidez, la extrema acidez que tienen en el aparato digestivo, y cada vez más se empieza a dar relevancia también a las cuestiones de microbioma. Tienen todo un ecosistema, digamos, dentro del aparato digestivo que genera a su vez también una competencia respecto de la colonización, donde hay determinadas poblaciones de bacterias saludables que impiden la proliferación, por ejemplo, de algunas bacterias anaerobias que vienen en las carroñas, que son fruto de la descomposición, y que para muchas especies son tóxicas. Al parecer, la microflora que tienen los carroñeros en general, y el cóndor andino también en particular, les permite tolerar especies de bacterias que para muchas otras especies, sobre todo en mamíferos, son letales. Entonces, la conjunción de la inmunidad innata con esto adquirido, por ejemplo, el microbioma, los pone en una gran posición para cumplir este rol ecosistémico que hablábamos antes de ser los recolectores de residuos o los eliminadores de fuentes de infección del ambiente. Genial, clarísimo. Hay algunas otras preguntas. La primera, de Lourdes, dice cómo ha sido el tema de la conservación de los buitres en aquellas regiones con creencias o tendencias un poco oscuras. Pregunta si se ha podido educar o por ahí las poblaciones no lo han permitido demasiado. Siempre todas digamos, los abordajes que tienen que ver con la educación son los que más tiempo llevan, porque las modificaciones culturales, digamos, lógicamente no suceden de un momento al otro. Por los datos que hay hoy recopilados, por ejemplo, la utilización de subproductos de buitres para medicina tradicional y usos espirituales, etcétera, es mucho más relevante, por ejemplo, en África y específicamente en Sudáfrica, de lo que es en las comunidades andinas, ¿no? O sea, ustedes por ahí vieron el gráfico que yo puse en la conservación de los buitres africanos, casi un 20 y pico % de la relevancia como factores de amenaza la tiene el uso ceremonial y en medicina tradicional, mientras que en América, si bien no está cuantificado tan estrictamente, la relevancia que eso tiene es mucho menor. En Sudamérica es mucho más importante, por ejemplo, la intoxicación y la persecución directa que el uso de los subproductos. Si bien el cóndor andino, por ejemplo, es una especie que está protegida contra el tráfico, tiene la máxima categoría de protección, que es, de acuerdo a la convención CITES, que protege a las especies víctimas del tráfico, el cóndor es CITES 1, o sea, está prohibido no solo el comercio de animales en pie sin la certificación, sino incluso el comercio de subproductos. Lo que busca esto es minimizar la venta de plumas, se usan los huesos también como para producir flautas, en fin, y algunos otros subproductos. No es tan importante esto entonces a nivel andino, si bien no deja de ser un factor que hay que atender. Yo les mencioné como uno de los problemas el Jaguar Fiesta, que es una celebración donde se capturan cóndores, se los ata arriba de un toro, al toro se le hacen determinadas cosas, y en la mayoría de los casos los cóndores que se usan para eso mueren. Originalmente, en cada edición anual del Jaguar Fiesta morían entre 30 y 60 cóndores. En los últimos años se está bajando eso a prácticamente 5 o 10 animales. Si bien puede parecer que las cosas no están funcionando lo suficiente, los cambios que hay son notables, pero requieren de un compromiso
de la comunidad en general, digo, no solo de investigadores. Cuando hablábamos sobre la medicina de la conservación y qué rol puede cumplir el veterinario, esto indudablemente va asociado a profesionales de la educación, de la cultura, de la historia, en fin, es un abordaje sumamente complejo al cual nosotros quizás como veterinarios podemos hacer aportes, pero que no van a depender estrictamente o exclusivamente de nosotros, ¿no? Buenísimo, seguimos con las preguntas entonces. También Lourdes pregunta cómo es la adaptación de aquellos cóndores que se crían en cautiverio para su próxima liberación al ambiente. Bueno, la cría para liberar se hace en varias especies, no solo en cóndor, digamos, tiene cierta exigencia porque los animales tienen que ser criados de la manera tal que generen la aptitud necesaria para desenvolverse en el ambiente. En algunos casos la cría es natural, o sea, los padres crían a sus pichones y les enseñan lo necesario, digamos, le transmiten cierto nivel de educación. En otros casos hay una mayor intervención. En cóndor andino lo que se hace es una cría que se llama en aislamiento humano, tratando de minimizar el registro del ser humano como proveedor de alimento o como cualquier función vincular, ¿no? Lo que se trata de hacer es molestarlos lo menos posible, que no registren al ser humano como algo, como un facilitador, cosa que a nivel de silvestría, una vez que se los suelta, no acudan de vuelta a las zonas pobladas por seres humanos. Es bastante compleja la evaluación y la decisión de la aptitud comportamental. Para liberar un animal no solo queremos que esté sano a nivel de presencia o ausencia de enfermedades de microorganismos, etcétera, sino que además lo que queremos es que sea competente, o sea, que a nivel conductual tenga la capacidad necesaria para vincularse con otros de su especie, para reproducirse, para obtener el alimento. La evaluación, como les decía, es muy compleja, requiere una vasta experiencia y no se puede hacer en cualquier lado, entonces se generan ciertos núcleos de crianza que cumplen con estos requisitos y a su vez cada ejemplar, antes de ser liberado, se le hace una evaluación conductual. Buenísimo. Seguimos. Francisco pregunta si el dimorfismo sexual del cóndor andino existe solo en adultos. No, el dimorfismo sucede desde que salen del cascarón. Les decía que hay algunos caracteres sexuales que son adquiridos y otros que son inmediatamente al nacer. Por ejemplo, la presencia de la carúncula o cresta. Desde que salen del cascarón, los machos tienen una cresta y las hembras no. A medida que van madurando se agregan otras características, por ejemplo, el color de los ojos. Esta foto que tenemos acá es de un macho con los ojos ya de adulto, ahí sí, color miel. En la hembra van a ser los ojos de adulto, color rojo. Mientras son juveniles y subadultos, los ojos de ambos son del mismo color, pero ya desde que son muy, muy jovencitos se puede saber si son machos o hembras. Es una de las pocas especies de buitres que tiene esto. En las aves rapaces en general no existe. Cuando hay dimorfismo tiende a ser, en la mayoría de las especies, tiende a estar vinculado en el tamaño. El cóndor andino también tiene diferencias de tamaño. Los machos pueden llegar a pesar 15, 16 kilos, mientras que una hembra en promedio está entre los 9 y 10. O sea, el macho es realmente mucho más grande. Buenísimo. Seguimos porque han sumado varias preguntas. Cande pregunta a qué edad llegan a la madurez sexual, y yo le voy a sumar una parte porque era la misma duda que tenía yo, si tiene alguna relación con la llegada al plumaje de adultos también. Sí, digamos, la codificación del plumaje tiene que ver con eso, ¿no? Con poder dar una evidencia concreta y honesta de si el animal está sexualmente maduro o no. El plumaje empieza a cambiar entre los 4 y los 5 años, que dejan de ser pardos y empiezan a tener el collarete blanco y a volverse negros. Recién adquieren el plumaje completo entre los 7 y los 8 años, el plumaje adulto, perdón, que es entonces negro con las bandas blancas. Esa es la edad a la que empiezan a estar maduros sexualmente. Nos ha pasado de encontrar parejas en vida libre en las que una hembra adulta se asocie con un macho subadulto, o sea, un macho que es gris o pardo, pero que empieza a tener el collar blanco y que sin embargo forman una pareja. En algunos casos los primeros huevos de esas parejas
quizás no tienen las mismas tasas de fertilidad. Seguramente esos son machos que están terminando de madurar, pero entonces concretamente sí se asocia el plumaje definitivo de adulto con la madurez sexual, si bien en algunos casos puede haber, digamos, una transición relativamente suave entre uno y otro, pero tiende a estar asociado, sí. Buenísimo, genial. La siguiente pregunta dice si puede ser permanente la faringitis irritativa o con el tiempo este problema se soluciona. No, creemos que se solucionó. Si bien no tuvimos recapturas de los individuos del 2011, seguimos capturando en 2013, 14, 15, 16 y ya, digamos, alejados de la etapa de mayor influencia de la pluma y de la ceniza, no volvimos a encontrar la faringitis irritativa. O sea, podríamos hacer hoy por hoy una comparación triple previa a la erupción, durante la erupción y 1 o 2 años después, y la faringitis está exclusivamente relacionada a los individuos que volaban sobre la pluma del volcán. Buenísimo, genial. Tenemos otra pregunta. Ahora que las poblaciones están aumentando, ¿siguen los programas de conservación y reproducción en cautiverio? Capaz hubo ahí alguna cuestión que no quedó clara. Las poblaciones que aumentaron y que están en ascenso son las de cóndor californiano. Las tendencias poblacionales de cóndor andino son al declive, por eso es que aumentó su nivel de amenaza y de protección. Si bien es muy difícil hacer censos de especies con una distribución tan amplia, las iniciativas de los censos en general son regionales. Se han hecho algunos censos en los últimos años en la zona de Mendoza y el norte de la Patagonia, se han hecho censos en Chile y se han hecho censos en el norte de la distribución de cóndor, pero no hay un conocimiento exacto de las poblaciones de cóndor andino. Por ahora lo que se está viendo es que las tendencias, en los casos donde hay censos sostenidos, son al declive, entonces el cóndor andino tiende a desaparecer. La tendencia en aumento que yo mencioné es de cóndor de California y tiene que ver con un manejo poblacional muy, muy intenso a partir de la cría en cautiverio. Todos los ejemplares que llegaron a estar libres en el 80 y pico, se capturaron todos, se empezaron a reproducir y recién ahí se empezaron a liberar. Hoy hay cóndores de California silvestres y además hay planteles de cría. Esa es la población que está en aumento. De cóndor andino, por ahora, lamentablemente, las poblaciones tienen una tendencia al declive. Buenísimo, y ahí también respondiste, creo, otra pregunta que habían hecho los chicos sobre si se podía estimar la población de cóndor andino en Argentina. No sé si querés agregar algo más sobre eso. No, es súper difícil. Se estima que en Argentina puede haber entre 1.000 y 2.000, pero es realmente muy, muy difícil porque tiene una extensión tan grande que los censos no dejan de ser regionales. Entonces habría que hacer un censo al mismo, varios censos al mismo tiempo en toda la distribución de la especie para asegurarte de que no estás repitiendo los conteos, ¿no? Es realmente uno de los desafíos que tenemos como gente por delante para la conservación de la especie. Buenísimo. Seguimos. Noelia pregunta acerca de la educación, ¿qué métodos se han empleado en Argentina, calculo? Mira, se complementan muchas cosas, hay un montón de grupos trabajando, por supuesto, con esto. Por un lado están lo que son las campañas en terreno, que se hacen en las zonas de alimentación y sobre todo tienen que ver con acercar todas estas cuestiones de difusión a la gente que convive con el cóndor. Y por otro lado está la difusión en medios masivos, quizás como lo que se hace más desde las capitales, desde Buenos Aires, etcétera, que tiene que ver con una discusión a gran escala, ¿no? Y por un lado, lo que se trata de hacer es revertir esta percepción negativa o esta falsa creencia de que el cóndor puede matar a un ternero para comérselo, de que puede llevarse a un cabrito, de que puede atacar a la gente. Por un lado, desmitificar todo eso, y por otro, revalorar no solo la concepción espiritual que originalmente tenía la cultura andina del cóndor como mensajero entre
la tierra y el cielo, etcétera, sino valorar esto de los servicios ecosistémicos, ¿no? O sea, por qué es importante que existan los carroñeros en general y el cóndor como máximo carroñero de Sudamérica. Es el carroñero de mayor tamaño, si bien es muy común que cuando hay una vaca muerta o cualquier ejemplar muerto se asocien para comer cóndores, jotes de cabeza negra, chimangos, caranchos, zorros, etcétera. Por el tamaño que tiene y por la potencia que tiene su propio organismo y el pico específicamente, hay un rol que cumple el cóndor que es el de abrir algunas carcasas que otros carroñeros menores no pueden. Entonces, que el cóndor esté o no esté, no da lo mismo. En muchos casos, hasta que no llega un cóndor y abre una carcasa con el cuero grueso, como puede ser un burro o una llama, hay muchos otros animales que no pueden alimentarse. Así que eso es parte también de lo que se quiere revalorar y transmitir. Las campañas de educación, como les dije antes, son un trabajo muy, muy sostenido en el tiempo, de grano sobre grano sobre grano de arena, pero son las que dejan un efecto mucho más perdurable en el tiempo, ¿no? Piensen que hace un rato yo les decía, por cada cóndor adulto que se muere intoxicado o de un balazo, etcétera, que tarda 8 años en madurar sexualmente, ponen huevos una vez al año y desde que ponen un huevo en general crían a su pichón durante un año, con lo cual prácticamente que hay un cóndor nuevo cada 2 años, y si tardamos 8 años en que un adulto madure sexualmente, todo ese tiempo que tardamos en cubrir un nicho de un cóndor que se muere es años, y sin embargo colocar un cebo envenenado para matar 15, 20 o 30 ejemplares tarda 15 minutos. Entonces definitivamente la educación es la mayor herramienta para sostener esto a lo largo del tiempo. Por más esfuerzos de liberación y de conservación que se hagan, si no disminuimos las causas de extinción, no vamos a tener un efecto relevante. Perfecto, clarísimo. Sigo. Agustín Cuaglia te pregunta, como bicho asociado a los Andes, el cóndor ha estado expuesto a las erupciones volcánicas. ¿Pensás que la exposición al plomo en niveles subclínicos podría afectar cómo enfrentan estos eventos? Sí, la verdad es que sabemos poco. Todo lo que es de alteraciones subclínicas, recién lo estamos empezando a descubrir. Por ahora lo que sabemos del efecto del volcán es poco, a pesar de que para nosotros resultó revelador. Indudablemente las alteraciones subclínicas sobre el sistema inmunológico, por ejemplo, o sobre el comportamiento, pueden afectar la toma de decisiones y el resto que un animal tiene para enfrentarse a problemáticas como las del volcán. Los mayores problemas los tenemos, yo creo que cóndores con niveles de plomo subclínico vamos a seguir teniendo durante muchos años para seguir estudiándolos. Lo que no sé es si vamos a volver a tener la oportunidad de estudiar el efecto de la erupción volcánica. Por eso nos resultó tan desesperante a nivel de intriga tratar de sacar alguna conclusión, aunque más no sea parcial, respecto de qué efecto tiene el volcán. Cabe sospechar que si el cóndor vive vinculado históricamente a los Andes, esto no debería ser algo tan determinante, digamos, a nivel de la conservación de la especie, porque eventos de erupción volcánica ha habido y probablemente los siga habiendo, ¿no? No tenemos hoy evidencias para sospechar que la erupción volcánica es un factor determinante, como sí la tenemos del plomo. La interacción entre ambos factores es una excelente pregunta. Agustín tiene una capacidad de razonamiento fascinante y ojalá podamos aportar en breve más información a esto. Por ahora es lo que sabemos. Buenísimo. Bueno, la siguiente es ¿cuántos años suelen vivir los cóndores andinos? No se sabe exactamente, estimamos que alrededor de 70. Los cóndores más longevos siempre son los de cautiverio. A mí me ha tocado trabajar con individuos que tienen 65, creo. Creo que el máximo reportado es de 70, en cautiverio siempre. La verdad es que la longevidad de los individuos marcados es difícil de los silvestres, digo, ¿no? Es difícil de verificar porque la vida útil de los transmisores que estamos usando en general no excede los 5 o 6 años de vida útil. Con lo cual, desde que marcamos un individuo, por más que sea adulto, nunca podemos tener más de 5 o 6 años de seguimiento. Buenísimo.
La siguiente pregunta es de Carolina y consulta por qué se utiliza como centro de rehabilitación el ex zoológico de Buenos Aires. Mira, no es el único, fue uno de los más relevantes en el último tiempo. Por suerte, cada vez más se están fortaleciendo los centros regionales, que creo que son la mayor esperanza que tiene el abordaje de estas problemáticas. Cuanto menos desplacemos a los animales para hacerlos atender, por supuesto es mucho mejor, se acorta el estrés, se acortan los tiempos. Cada vez más se están rehabilitando ejemplares en Mendoza, en Patagonia mismo, en Tucumán. Así que ojalá podamos apoyar de todas las maneras posibles a los centros regionales para que no haya necesidad. Inicialmente esto tiene que ver con la concentración de recursos y de gente capacitada. Por supuesto que hay muchísima gente capacitada en el país, no solo en Buenos Aires. Sí, quizás en algún momento Buenos Aires ha tenido los recursos necesarios para ponerse a disposición y se ha construido una gran casuística y se ha capacitado mucha gente. Yo tuve la suerte de aprender todo lo que sea ahí en Buenos Aires, acá en Buenos Aires. Pero bueno, ojalá podamos seguir fortaleciendo los centros regionales, que son para mí clave en la recuperación de los ejemplares que van apareciendo. Perfecto. Y ahora, como última pregunta, tenemos una consulta que dice ¿cómo podríamos dar las condiciones de reproducción del cóndor andino en cautiverio? Bueno, no es fácil. Por un lado hay que tener parejas reproductivas y por otro lado esto que mencionábamos antes de las condiciones de crianza. No podemos criar en cualquier institución zoológica porque el nivel de exposición que tienen los padres y las crías a los manejos bajo cuidado humano realmente genera una experiencia y una vinculación con el personal que en algún caso puede comprometer la viabilidad del ejemplar para ser liberado, ¿no? Lo peor que puede suceder es que el animal registre a las personas como proveedor de alimento o incluso siendo más extremo, que las registre como con específicos, ¿no? Ese es el mayor riesgo. Entonces, las claves para una crianza que permita la liberación van a tener que ver con un imprinting adecuado, con que el cóndor entienda que es un cóndor y que aprenda cómo vincularse con otros de su especie, cómo alimentarse y cómo protegerse, ¿no? Buenísimo, con eso creo que ya respondimos todas las consultas. Todos los que han preguntado te agradecen muchísimo, que les ha quedado todo muy claro. A mí me pareció que la charla estuvo buenísima personalmente, así que te agradecemos por el tiempo, por la charla, por haber participado. Y bueno, podemos dar por concluido hoy. Y los esperamos a todos los que se han conectado hoy para el viernes que viene, que es la última charla de este ciclo.